Los discursos de odio no son buenos en ninguna parte del mundo, y más cuando los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos en su propio territorio, en su nación, y en lugar de eso, pues alientan desde luego pues ese mensaje de odio que cae en el racismo y que de momento se salen las cosas de control. Y bueno, se dan hechos tan lamentables como lo ocurrido en Estados Unidos, en donde pues gente inmigrante perdió la vida, y de ahí pues viene esa reflexión de qué es lo que a veces ocurre con los gobernantes de cada nación, sobre todo aquellos, como en el caso de Estados Unidos, que tal parece que no se miden las consecuencias de lo que se puede generar cuando se alientan tintes de racismo en el propio territorio. Quédate a conocer cuáles son las reacciones después de esto que aconteció allá en Estados Unidos, en donde se dieron 2 tiroteos y pues desafortunadamente personas perdieron la vida. Quédate aquí con nosotros. Yo quiero reiterar mi pesar, mi tristeza por los asesinatos, por los fallecimientos de mexicanos y también de estadounidenses en estos hechos del fin de semana en El Paso, Texas. Como todos sabemos, Ciudad Juárez y El Paso son ciudades vecinas y hermanas, como lo son nuestros conciudadanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, y como lo es también el pueblo estadounidense. Esto fue lo que expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Este caso, desde luego, que ha llamado la atención internacional, sobre todo por esta política antimigratoria que ha emprendido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, no faltó quien obviamente también dé responsabilidad a estas posturas tajantes, ríspidas que ha asumido el presidente estadounidense, en donde alienta obviamente, dicen muchos de los políticos demócratas allá en Estados Unidos, y bueno, y también republicanos, que se alienta el odio racista, y sobre todo en este asunto de su intención de detener el flujo migratorio de Centroamérica, de México a Estados Unidos, tanto que presionó pues a México que si no paraba ese flujo migratorio y se reforzaba la frontera sur entre México y Centroamérica, se aplicaría aranceles a los productos mexicanos. ¿Qué se ha generado a raíz de este terrible acontecimiento? Pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: el odio no tiene lugar en Estados Unidos, luego de los tiroteos en Texas, Ohio, que ponen de nueva cuenta el tema del control de armas en el centro del debate. Vamos directo a hacer un breve recorrido de qué es lo que ha acontecido después de estos lamentables hechos allá en Estados Unidos, en donde pues se habla de alrededor de 30 personas que fallecieron a consecuencia de este lamentable incidente. Entonces vamos a retomar qué es lo que dice la información sobre este tema que conmocionó obviamente a la comunidad internacional. Aquí podemos observar al presidente de Estados Unidos en compañía de su esposa, pues 2 tiroteos masivos en 24 horas volvieron a centrar la atención de Estados Unidos en el control de armas, y dadas las presuntas opiniones antiinmigrantes de un tirador en Texas, pues elevaron estos incidentes el tema de los peligros del discurso de odio. En su primera respuesta verbal, el que dejaron, le decía usted, al menos unas 300 personas fallecidas, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump dijo que el odio no tiene lugar en su país. Y es que el control de armas ha sido un tema principalmente periférico en la campaña de los demócratas. Algunos lo han descartado como una causa perdida después de años de incidentes violentos con poca respuesta política por parte de los legisladores u otros. El tema dominó obviamente programas de entrevistas políticas y llama la atención sobre todo este asunto de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, que sería pues obviamente en este contexto que se dan estas opiniones, como Beto O'Rourke, el excongresista de El Paso, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, y el exalcalde de San Antonio, Julián Castro, haciendo el vínculo entre la retórica inflamada de Trump y el comportamiento violento. Y bueno, llama mucho la atención lo que se ha estado dando a conocer este enlace manifiesto. Las autoridades están investigando un posible enlace a un documento antiinmigrante que apareció en línea poco después de los asesinatos con ira dirigida contra los inmigrantes, específicamente los mexicanos. Y dado eso, la carnicería dio un nuevo impulso a los críticos de la dura retórica de Trump sobre la inmigración. 6 mexicanos fueron asesinados en el tiroteo en El Paso. Pues Andrés Manuel López Obrador fijó, pues ya escuchábamos esta postura, pero más adelante te mostraré el video de qué es lo que finalmente comentó. ¿Qué más se ha generado? Vamos a más información. ¿Qué más se ha generado? Por ejemplo, el diario New York Times dice: una masacre y un manifiesto de 2.300 palabras llenas de odio contra los migrantes hispanos. Aquí está fotografía. Las autoridades estadounidenses están investigando este manifiesto de odio que al parecer está vinculado al ataque que se generó ahí en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Y bueno, llama mucho la atención que las autoridades están analizando meticulosamente la extensa diatriba de 2.300 palabras en un intento por determinar si el autor es el mismo que mató obviamente a las 20 personas y lesionó a 26 más cerca de la frontera sur. Y bueno, también se ha generado ahí mismo en este diario información como esta: México podría buscar la extradición del responsable de la masacre en El Paso. Integrantes de la comunidad se reunieron en una vigilia afuera del bachillerato de El Paso la tarde del sábado. México exigió protección para los mexicanos y los mexicoestadounidenses que viven en Estados Unidos y amenazó con tomar acciones legales. Esto después obviamente del tiroteo. Las autoridades de México buscarían extraditar al atacante por cargos de terrorismo y planean tomar acciones legales contra quien le vendió el arma de asalto. Esto lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Consideramos que el tema de las armas es crucial. Y bueno, también llama mucho la atención que luego de esto, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que salir a dar la cara y hacerle frente a todo esto. Trump pide acabar con el terrorismo doméstico tras tiroteo en El Paso. Y bueno, y es que aunque se le ha insistido mucho al presidente de Estados Unidos este tema, pues no había querido entrarle con, ahora sí, fiereza a este asunto. Pero ahora, dadas las circunstancias, dice el presidente de Estados Unidos, el tiroteo de Texas y Ohio fueron nefastos y son crímenes contra toda la humanidad. El presidente de Estados Unidos pidió al FBI investigar y acabar con los crímenes de odio y terrorismo doméstico, así le llamó. Condenó lo que consideró el odio racista y aseveró que todos los estadounidenses deben condenar el racismo, los prejuicios y el supremacismo blanco. Bueno, ahora lo comenta, pero ha sido justamente el propio presidente de Estados Unidos quien ha alentado este tipo de acciones
incluso muchos han insistido que fue parte de su campaña, pues cuando buscaba la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este asunto, dijo: tiroteo en El Paso debe llevar a controlar la venta indiscriminada de armas en Estados Unidos. Ya le decía, el propio presidente de Estados Unidos habló sobre esta necesidad. El mandatario se dijo que es respetuoso de los temas internos de Estados Unidos y que su gobierno quiere una relación de amistad con el estadounidense. Este dato es interesante. Se dispara 35% la venta legal de armas en México. La Secretaría de la Defensa Nacional registró la existencia de 30.724 armas de fuego en el país de enero a junio de 2019. Y el tema es de dónde proviene obviamente todo este armamento. Y por ejemplo aquí, sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la organización Small Arms Survey, México es el 7º país en el mundo con más armas de fuego en manos de civiles, con 16.8 millones de unidades aproximadamente. Al respecto, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, reveló que el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dio a conocer que hay un aumento en 122% del tráfico de armas de asalto de Estados Unidos a México, situación que buscan frenar ambos países. Y bueno, sobre este tema, le decía, aquí está el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa. El presidente López Obrador dijo que el tiroteo ocurrido el fin de semana en El Paso, Texas, obviamente tendría que llevar a la reflexión y decisión de controlar la venta de armas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo dijo? Te dejo aquí este video de cómo lo expresó el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. Y nos da, obviamente, mucho gusto que nos sigas a través de nuestro canal. Así que te invitamos a que escuches lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. En el caso de la primera pregunta, estamos trabajando para evitar que entren armas de contrabando para la delincuencia. El Ejército, la Secretaría de Marina tienen este plan y se han logrado pues decomisos de armas. Creo que hay algo importante que destacar: no se permite ningún acuerdo como era antes con el gobierno de Estados Unidos para la introducción de armas a nuestro país. Hubo en un tiempo hasta un acuerdo, inclusive confidencial, clandestino, para introducir armas a México. Eso no se ha permitido. Desde luego, estamos combatiendo el tráfico de armas, haciendo un esfuerzo especial por el daño que causan las armas en nuestro país. De acuerdo a la legislación vigente, existe más control que en otros países en cuanto a la adquisición de armas, la aportación de armas que requieren de permisos de la Secretaría de la Defensa. Somos muy respetuosos de lo que decidan otros gobiernos, pero pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a
la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Lo digo con todo respeto. No es nuestro ánimo entrometernos a la vida interna de ningún país, pero sí debe de replantearse este asunto, porque afecta mucho, en este caso, a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros. Vamos a hacer lo que nos corresponde, siempre respetuoso al derecho ajeno, no intervenir en asuntos internos de otros países para que de esta manera también nosotros podamos mantener nuestra soberanía, nuestra independencia. Eso por lo que corresponde a las armas.